Envío un mensaje SMS para encender la luz. Y recibo un mensaje que dice que está encendido. Envío otro mensaje para apagar la luz. Y otro mensaje que recibo diciendo está apagado. La pieza principal es este módulo que puede leer y administrar un chip para líneas telefónicas. Se llama módulo SIM 800L y es el más pequeño controlador de chips que hay en las tiendas, y el más económico al parecer, a diferencia de los otros modelos que también pueden administrar líneas telefónicas, pero son un poco más grandes y un poco caras. Viene con dos antenas y unos espadines macho que debes soldar en el módulo. La antena más pequeña puedes soldarlo en el segundo periférico del módulo SIM. O puedes colocar con presión en el primer periférico la antena más grande. Esto sirve para tener una buena recepción de señal. Yo usé la antena más pequeña para este proyecto y soldé todos los espadines al módulo, pero en realidad solo usaré este sector del módulo para realizar las comunicaciones y administración del chip telefónico. Y hablando del chip, deberás conseguirte una línea telefónica ya habilitada. Algo importante, el chip debe estar dentro de esta capa de plástico y no sacarlo por completo. En el módulo te indica con una silueta cómo debes colocar el chip y solo presionas hasta que suene un clip. El consumo de corriente es bajo según la función que quieras usar del módulo con el chip, pero el voltaje es necesario que sea relativamente fijo. 4 voltios es recomendado según el fabricante. Usaré un regulador de voltaje con voltímetro para trabajar junto con el Arduino y este cargador de 12 voltios y 2 amperios. Este cargador ingresa por el plug DC del Arduino. Ahora usaré los puertos llamados BIN y GND, y es que por ahí salen los 12 voltios del cargador. Los conecto directamente a la entrada del regulador de voltaje e inmediatamente se va a activar el voltímetro. Este voltaje que muestra el display es la salida regulada. Si presionas este pulsador, nos va a mostrar el voltaje que está ingresando en el regulador. Pero obviamente nos interesa la salida de voltaje. Podemos regularlo moviéndolo este potenciómetro de aquí arriba. Lo vamos girando en el sentido que se vea bajando el voltaje, hasta el valor que necesitamos, 4 voltios. Ahora sí podremos conectar esa salida de voltaje regulada a los pines de alimentación del módulo SIM, que son los pines 2 positivo y 6 negativo. Y el diodo LED del módulo se va a encender de forma intermitente. Para la comunicación debemos colocar dos resistencias de 10 kiloohmios en el pin 4 receptor del módulo SIM. Uno va a reposar al negativo y otro en serie en el mismo pin irá directamente a un puerto del Arduino. Y el pin número 5 del módulo SIM es el transmisor. Ese irá directamente a otro puerto del Arduino. Las conexiones están listas. Ahora realizamos una programación para testear la comunicación usando comandos AT. Con este primer código podremos saber si existe comunicación entre el Arduino y el módulo SIM mediante el monitor serial. Esta línea indica la intensidad de señal telefónica. El mínimo es el número 5 y el mío indica 24, así que tengo buena señal. Este comando me avisa si el chip está habilitada y me devuelve el número de la tarjeta SIM disponible. Si por alguna razón no estuviera habilitada, aquí te saldría error. Este comando comprueba si el chip está registrado en la red telefónica. El segundo número debe decir los números 1 o 5.
El 1 es para red doméstica y el número 5 para una red roaming. En mi caso salió en red doméstica. Luego hay otros comandos como este que te permite verificar a qué compañía telefónica está disponible el chip, y la verdad que sí responde bien la información el módulo. Y otro comando extra te ofrece saber la calidad que se encuentra la fuente de alimentación si es que estuvieras usando alguna batería. Y la verdad que está genial este comando para saber el estado de una batería. Enviemos un mensaje SMS desde el Arduino al celular. Usemos este código de ejemplo. Y en esta línea de código debemos introducir el número celular más el número código del país que pertenece a ese número. En ese orden deben colocarlo. Esta línea es solo un tiempo de espera para reconocer el comando AT añadido. Y en esta otra línea escribimos el mensaje que se enviará por SMS. Te aconsejo que sea muy corto el mensaje. Aquí vuelve a esperar un tiempo y habilita el envío del mensaje nuevamente. Descargamos el código, esperamos un momento y nos acaba de llegar un mensaje a nuestro celular. La abrimos y es el mismo mensaje que habíamos escrito en el código. Si abres el monitor serial, pues ahí nos muestra que está enviando el mensaje y también muestra al número celular que le estamos enviando. Y al abrir el monitor serial, pues nuevamente nos llega el SMS a nuestro celular. Para recibir mensajes SMS desde el celular al Arduino, aquí tenemos un ejemplo de código. Con esta línea de código me permite recibir mensajes con el módulo SYN, en lo cual podemos habilitar esta función para mostrar los datos que recibe en el monitor serial. Descargamos el código, abrimos el monitor serial y debe aparecerte esto nuevamente escrito en el monitor serial. Ya está disponible para recibir mensajes. Desde el celular escribo un mensaje corto, se lo envío y en el monitor serial aparecerá el mensaje recibido que acabamos de enviar, indicando el número del celular que lo envió y hasta la fecha y hora que se realizó. Ahora, ¿cómo encender un diodo LED conectado en serie con su resistencia en uno de los puertos del Arduino? Encender el LED con un mensaje SMS y recibimos una respuesta que está encendido. La programación se basa en combinar ambas funciones de enviar y recibir mensajes SMS, pero debemos añadir una secuencia que elimine datos innecesarios cuando recibimos un mensaje SMS y solo nos muestre el mensaje que necesitamos detectar, usándolo en una condición. Con esto ya podrías activar un módulo relay de 5 voltios, que obviamente debe activarse con señal positiva. Y bueno, todo el proyecto lo he ensamblado en una plaqueta perforada, que es una placa que facilita mucho hacer circuitos más rápidos. Y así podrás instalarlo para controlar cargas en corriente alterna como esta lámpara LED de 220 voltios. Y controlarlo enviando mensajes SMS. Ya ustedes escogerán qué mensaje enviar para encender y apagar la luz. Pero ahí les dejo el proyecto completo en la descripción de este video. Un detalle importante antes de terminar el video, recárguenle bastante crédito al chip. Yo le puse como 10 pesos y solo me sobró 2 pesos. Y es que hice muchas pruebas mientras hacía el proyecto, así que tómenlo en cuenta. Y pues sigan mi canal de YouTube y activen las notificaciones, porque de seguro van a ver muchos proyectos usando este módulo lector de SYN. Y es que todavía no hemos utilizado la función de realizar llamadas con el módulo. Así que compartan este video y no se pierdan los siguientes proyectos. Hasta pronto.